Equilibrio juvenil. En busca del bienestar integral. Equilibrio juvenil. En busca del bienestar integral. Equilibrio juvenil. Equilibrio juvenil. En busca del bienestar integral. Hoy nos centramos en las relaciones personales con David Rica, experto en astrología, morfopsicología y enneagrama, ahora también escritor de Tindergrama, un libro que se centra en cómo utilizar la herramienta del enneagrama en el arte de la seducción. ¡Empezamos! Y bueno, antes de meternos en materia un poco, pues si puedes contarnos quién es David Rica y cómo surge todo esto. Bueno, pues es una pregunta un poco complicada la de quién es David Rica, ¿no? Cuando me preguntan eso, yo suelo definirme como el cambio constante, porque lo que era hace un mes no es lo que soy ahora, ¿no? Que a nivel de esencia sí que es lo mismo, pero a nivel de capas un poquito más superficiales, pues todo se va adaptando a lo que la vida te va dando, ¿no? Que eso es un poco a lo que hemos venido. Y bueno, pues ¿cómo nació todo esto? Yo desde pequeñito siempre he sentido como mucho interés por el ser humano en general. Claro, luego conociendo mi carta natal, pues se ve muy rápido. Entonces, pues desde pequeñito siempre he estado pues leyendo libros, ¿no? Pues de inteligencia emocional, etcétera. Y luego todo empezó a cambiar el día que yo conocí el eneagrama, que llegó de causalidad a mi vida y ahí fue un pequeñito despertar, de los primeros, por así decirlo, ¿no? Pues dije, "Jo, esta herramienta que es como tan sencilla, ¿no? de utilizar, ¿cómo puede ser que aporte tanta información acerca de pues, estos patrones mentales que vienen heredados? ¿Y cómo puede ser que yo, que me creo tan único y especial, esté aquí dentro de esto que está como tan bien descrito y que no hay otra? O sea, en uno de los 9 va a estar tu estrategia principal, ¿no? Conecté tanto con la herramienta que empecé a estudiarla pues de una forma muy, muy intensa, ¿no? Al igual que la morfopsicología, que la conocí también a través de un compañero en este primer curso de eneagrama, ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser que a través del rostro puedas conocer tantas cosas, ¿no? De ti mismo y de otras personas? Entonces, pues me puse con el estudio de estas dos herramientas. Yo mientras seguía mi vida dedicado al mundo de la empresa, etcétera, y yo sentía que algo dentro de mí no iba bien, no estaba conectado conmigo mismo, hasta que, pues, en base a varias crisis bastante fuertes, también llegó por causalidad la astrología a mi vida, que eso sí que fue un auténtico bombazo. Yo en ese momento estaba estudiando una buena oposición, ¿Qué buscando posición? esa diplomado comercial del Estado. Es un nivel A2 para puestos económicos, ¿no? Que tenía bastante que ver con lo que yo había hecho el resto de mi vida, ¿no? A nivel profesional. Y bueno, pues en esos momentos que me sentía súper hundido, ¿no? Estaba muy, muy bajo anímicamente y ahí conocí la astrología y claro, pues varios mensajes, entre ellos el tema de que yo no me tenía que dedicar a las empresas, sino a las personas, ¿no? Y dije, hostia, puede ser que lo que yo hago con tanta pasión como hobby, en realidad pueda ser mi vocación, ¿no? Y sí que es verdad que no es para nada un camino de rosas, también depende, pues para esto también sirve la astrología, ¿no? Hay caminos vitales, por así decirlo, que van a ser un poco más sencillos que otros y un poco más exigentes que otros. Entonces, la conclusión de todo esto al final es el camino de esta vida es básicamente tomar conciencia de quién eres realmente y eso se hace a través del autoconocimiento con las experiencias que te va dando la vida. O sea, que tú consideras que la carta natal al final es una herramienta que te permite el ir acompañando tus procesos de vida, o cómo crees tú que al final se debería usar esta herramienta. ¿Sabes? Yo el ejemplo que pongo con estas tres herramientas es que la carta natal nos dice el mapa vital, por así decirlo, ¿no? Que no obstante, el mapa no es el territorio, o sea, dentro del mapa cada uno puede explorar como quiera su territorio, ¿no? ¿Con mapa vital te refieres a lo que has venido a vivir o a qué te refieres más exactamente?
mm, un ejemplo que pongo, por ejemplo, es el de la semilla frutal, ¿vale? Eh, Nosotros venimos, por así decirlo, con una semilla a nivel interno. Ujú, Entonces, esa semilla, si es, por ejemplo, de un manzano, pues tu misión es crecer como un manzano y dar manzanas. ujú, ¿Dónde vienen los problemas? Donde tu semilla es la de un manzano, pero por herencias familiares te plantan en una familia de pinos y te obligan a crecer como un pino. Y la sociedad además te dice que, no, claro, es que ser pino tiene mucho estatus. ujú, Y, claro, te pasas sintiendo mal toda la vida, ¿no? ujú, Ejemplo muy claro, por reducir mucho la carta, pero como para que se entienda fácil el concepto. Una persona que ha venido a desarrollarse a través del arte, de ser artista, que en su familia todos los varones han sido médicos o abogados, ¿no? ujú, Entonces, claro, el niño que quiere ser artista le obligan directamente. Claro, artista además no está tampoco tan bien visto por la sociedad. En su familia le dicen que no, que todos los varones han sido médicos o abogados. Claro, esa persona se va a sentir muy vacía porque no va a estar cumpliendo esa misión vital, ¿no? Por así decirlo, eso que le hace sentir realmente pleno. Este tipo de cosas, por ejemplo, se pueden ver con la carta natal, ¿no? ujú. ¿Y la carta natal te ha hecho creer, por ejemplo, más en el destino? Claro, el destino es un tema un poco complejo, ¿no? Ujú. De tratar. Hay una frase que decía un buen amigo mío que de espiritualidad no entiende nada, pero de la vida entiende un rato, que él me Grandísimo, Samuel. decía, él es andaluz, ¿no? Y él me decía, Quillo, lo que está para ti, está para ti. Y si no está para ti, no está para ti, Ujú, ¿no? Entonces, eso pues lleva por así decirlo, una sabiduría muy profunda, ¿no? Esa frase, ¿no? De decir, bueno, es que si algo realmente está destinado para ti, si tú ejecutas, por así decirlo, lo que tienes que hacer para conseguirlo, te llegará. Pero si no está para ti, por mucho empeño que pongas, no te va a llegar. ujú. Me parece muy interesante esto que has contado porque justamente el otro día como que viví algo pues en relación a esto que era también pues darme cuenta de que muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de a lo mejor intentar visualizar algo que queremos o poner pues muchas expectativas en que algo suceda, también ahí es un punto algo controvertido porque tampoco sabes al 100% si eso es algo que deseas desde tu esencia y desde tu mayor verdad o es algo que lo mismo es una creencia, porque yo sí que tengo la teoría personal de que eso que anhela tu esencia es eso que sí que es para ti, ¿no? Entonces, cuando realmente conectas con tu interior y ves cuál es esa verdad que realmente reside en ti, que es lo que tú quieres, de alguna forma las cosas en la vida se van alineando y de repente parece como que todo es un camino mucho más sencillo, a pesar de que nunca es un camino pues de rosas, ideal. También el desarrollo personal yo creo que muchas veces se idealiza en que va a ser todo súper sencillo y súper fácil o que ya es la herramienta para alcanzar X y al final pues también tiene esos momentos de, pues eso, de noches oscuras, de sufrir, de desarraigarte también de ese ego que de alguna manera estás matando, ¿no? Con el cuchillo del amor, pero también estás desidentificándote de algo que llevas mucho tiempo identificando. Entonces eso también pues requiere pues sus tiempos, sus lloros y todo un proceso. Pero sí que me parece interesante el que cuando conectas con esa verdad, sí que de alguna forma vas viendo cómo todo empieza a tener un sentido y tú también pues te sientes más realizado, pero que cuando hay veces que te sientas en este punto de, pues eso, ¿no? Como esta filosofía de vamos a visualizar tal, en mi propia experiencia, que seguro que hay gente que le habrá funcionado, pero a mí personalmente mi experiencia es como que me doy cuenta que al final lo que estás intentando hacer desde tu propio ego es controlar la vida, cuando realmente pues la vida ya tiene unos planes para ti que pueden no ser fijos, pero que sí que al final pues hay algo que ya está para ti, ¿no? Y que tú estás intentando a lo mejor irte a otro lado porque es la creencia que tienes de claro, es que ser un pino es mucho mejor, entonces, ¿por qué ser manzano? Y entonces empiezas a visualizar ser pino y es como, no, es que no eres eso y eso pues no se va a dar por mucho que lo visualices. Entonces, me parece interesante también como esta perspectiva de la importancia de perseguir tus sueños, pero siempre con una mirada interna de,
pero ¿esto tiene sentido conmigo o son mis creencias las que me están incitando o invitando a esto? Que a veces también disociarlo pues requiere pues igual de procesos y ser muy sincero con uno mismo. Claro, un momentillo que la batería... Vale. Me parecería chulo pues el poder dar como una breve descripción de lo que es cada una de estas herramientas que hemos estado mencionando, pues para quien no tenga tanto conocimiento, pues el saber en qué consiste. Vale, pues como habíamos dicho antes, la astrología te puede servir para ver el camino vital, el tipo de semilla que eres, cómo está estructurada también tu energía a nivel interno, ¿no? Ujú, Porque, o sea, cuando te miras al espejo, pues ves a una persona, pero por dentro no se ve todo tan unificado como lo vemos por fuera en el espejo, ¿no? Pues, ujú, por así decirlo, tenemos como muchos parlamentarios dentro que cada uno pues tiene su opinión y que todas deben ser escuchadas, porque cuando no escuchas alguna de esas voces, la mandas a la sombra, al subconsciente y claro, luego pues evidentemente te viene en forma de destino, que fue ujú. lo que explicó muy bien Carl Jung, ¿no? Para mí es la verdad que la más profunda de las tres herramientas. Si la astrología nos dice el qué camino vital, la morfopsicología y el enagrama nos van a decir el cómo recorrer este camino vital. El eneagrama pues nos lo va a decir desde esa percepción cognitiva, ¿no? Que lleva asociados unos patrones mentales, y la morfopsicología nos lo va a decir en base a, bueno, ¿y cuál es esa herencia genética que tú tienes y de qué forma va a jugar en ti para cumplir esta misión? Aquí es principal el nivel de evolución que tenga el terapeuta o la terapeuta que esté utilizando esas herramientas. Porque, claro, si tú conoces mucho, pero no te has trabajado a nivel interno, todo ese conocimiento está puesto al servicio del ego, no está puesto al servicio de la esencia, de buscar el bien común, de ayudar a los demás. Entonces, claro, las personas que van a acudir a este tipo de ayuda, pues yo sí que les recomendaría que hicieran también una pequeña investigación, ¿no? De no te centres solamente en lo bonito que es el marketing de la persona que vas a contratar los servicios. Intenta ver un poquito, haz de detective y mira qué es lo que hay detrás, ¿no? Sí, que al final son, o sea, al final en este tipo de sesiones pues se genera mucha autoridad, ¿no? Que al final lo que te está diciendo esa persona pues lo das como una verdad absoluta muchas veces sin cuestionarte pues más cosas, porque a lo mejor, pues yo qué sé, si te dicen algo de tu carta natal, tú pues evidentemente como persona de a pie pues no lo sabes leer, pues lo que te dice esa persona tú le vas a dar mucha verdad y es importante pues saber con quién te estás acompañando. A mí, por ejemplo, eso en mi campo también pues me resuena mucho porque a nivel de lo que es el coaching pues pasa igual. Una cosa es saber hacer pues un modelo, ¿no? Que puede ser pues el modelo de coaching tradicional, que es hacer preguntas, seguir una metodología que se llama Grow, que eso pues dentro de lo que cabe, pues al final estudiando puedes acceder a eso. Y otra parte es el que realmente sean personas que estén con un desarrollo personal, que sean capaces pues eso de mirar, de no ser una proyección, de no estar intentando condicionar a través de las preguntas y que pues ciertas herramientas como pueden ser también pues estas que estamos mencionando siempre te aportan una perspectiva mayor, ¿no? Porque a pesar de que yo, por ejemplo, como coach, mi labor no es decirle a alguien qué eneatipo es o a nivel de morfopsicología, que mis nociones son muy básicas, pero bueno, también es un área que me ha interesado mucho. Eh, yo no le voy a decir directamente eso, pero evidentemente lo tengo en cuenta, ¿no? Estoy teniendo en cuenta, pues, qué tipo de persona es a nivel emocional, mental, visceral, para también a través de las preguntas poder acercarme más a esa persona y no, no sé, como respetar también su personalidad, ¿no? Porque también pues sabemos que una persona emocional pues lo mismo necesita ciertas preguntas más de afecto, pero a lo mejor a un NA tipo 5 con esa mentalidad un poco más distante le abrumas y es como no te tomes esas confianzas porque no las tenemos. Entonces al final también es saber comunicarte con el otro y son herramientas que en general en todas las áreas son esenciales, pero incluso en la propia vida. Por eso a mí me gusta mucho el llevar este tipo de herramientas no solamente a un autocuidado y a un autoconocimiento o incluso a gente que va a dedicarse a eso, sino compartirlo a nivel general, yo como mi misión pues más incluso con los jóvenes, porque yo he vivido
cambio de mentalidad que te permite tener frente a la vida, frente a tus amistades, frente a tus padres. O sea, es como que todas tus relaciones cambian, ya no solo porque tú te conoces, sino porque empiezas a diferenciar y a distinguir, pues eso, que lo mismo la otra persona simplemente, pues por su modelo mental, por lo que sea, tiene una perspectiva distinta a ti, que está viviendo también pues su tránsito de vida con su propia carta natal, sus propios pasos a dar y sus propios aprendizajes a recibir, sus karmas, su todo. Y al final, pues es una persona que está coexistiendo contigo, pero que no está ahí para ti, a pesar de que a ti te vaya pues, a aportar y que esté ahí por algo también, ¿no? Porque tienes algo que aprender de esa persona y para eso está. Pero no estás como en esa parte más victimista o de tomártelo todo como algo personal porque entiendes que la otra persona está viviendo su propia vida y su propio camino. Y no sé, son como herramientas que para mí, más allá de la aplicación que tienen como una filosofía implícita que traspasa y que va mucho más allá. Por ejemplo, a mí con el eneagrama me cambió mucho más allá de entender cada eneatipo y como profesionalizar un poco esa parte de saber cuál soy yo, pero entender el resto, fue también un punto de decir, es que solo el hecho de entender que hay diferentes personalidades, diferentes formas de ver la vida, de entenderla, ya me dio muchísima amplitud porque empiezas, pues eso, ¿no? En vez de a buscar como es que al final en la sociedad es muy interesante porque nos creemos todos distintos, pero a la vez todos iguales, ¿no? Es como todos somos diferentes y decimos, es que este es así, y juzgando un poco, pero al mismo tiempo es como todos deberían comportarse como te comportas tú, hacer las cosas, porque en todo lo estás basando en tu propia experiencia y me parece como muy interesante cuando te das cuenta de que por mucho que otra persona lo intente, no lo va a hacer como lo haces tú, primero porque no tiene tus creencias y tu vida, pero también porque ni siquiera percibe el mundo con la misma sensibilidad o con las mismas formas que lo haces tú. Y eso es completamente un cambio radical de mentalidad. No sé tú esto cómo lo has vivido, si de alguna manera a ti también estas herramientas te transformaron tu vida más personal en este sentido de cambio de mentalidades o si fue más práctico de, pues, para ti mismo, cómo influyó en tu vida. Pues al principio, que tenía un nivel evolutivo más bajito, pues sí que eran herramientas que cogía el ego muy bien para poder eso, ¿no? Como juzgar y tal. Y luego en base al propio desarrollo interno, ya fue cuando poco a poco fueron utilizadas, pues eso, más desde la esencia que desde el ego, ¿no? Para comprender y no juzgar a los demás. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que al final esa fase, de alguna manera, pues es común el empezar a utilizarlo para diferenciar a las personas en vez de para unificarlas. Vale, y bueno, ya también un poco por ir un poco cerrando, me gustaría que contases cómo nace ahora esta idea de que, bueno, pues estás sacando ahora un libro, cómo nace el enlazar lo que son estas herramientas con lo que es el mundo del amor, de Tinder, el Tindergrama, ¿no? Que ha surgido de ahí. ¿Cómo nace esta inquietud? Yo desde pequeñito siempre tuve problemas para relacionarme, a mí me hacían mucho bullying, era un niño muy sensible, bueno, lo sigo siendo, ¿no? Y siendo tan sensible y teniendo tantos problemas para relacionarme, pues claro, eso se traducía en que con las chicas que me gustaban no me comía un rosco. Entonces, en cuanto pude, pues empecé a leer todo tipo de material sobre seducción, vi un montón de vídeos, me apunté un montón de cursos, también he hecho sesiones de coaching, ¿no? Pues con los coaches de seducción más reconocidos, por así decirlo, de habla hispana. Ujú. Y claro, yo sentía aún así dentro de mí como que no terminaba de conectar. El envoltorio muy bonito, al coach de seducción le funciona muy bien. Qué casualidad que el coach de seducción mide un metro noventa y pico, suele ser un guaperas con una percha de Bertín Osborne y tiene un piquillo de oro, que además de ligar sin hablar, todavía cuando habla, mucho mejor. Fue como, joder, sí, por qué si a él le funciona, a mí no, ¿no? Claro, es lo mismo, estaban vendiendo algo que le puede funcionar a él y a lo mejor a los de su mismo eneatipo. Pero oye, ¿qué pasa con el resto, no? Sí que yo llegué hasta donde creí que ya podía ser mi límite en el mundo de la seducción y seguí, evidentemente, con el autoconocimiento y la espiritualidad. En base al tiempo y a tomar perspectiva, pues me pude dar cuenta de qué era lo que estaba fallando, ¿no? En todo este mundo de la seducción, enfocado en resultados externos, pero no hay nada de autoconocimiento y de
crear tu propia esencia seductora, ¿no? Por así decirlo, en base a ti mismo, no en base a nada que te digan de fuera. Entonces, en base a eso, pues ha salido de momento un pack de 2 libros, que acabo de lanzar el primero, que es el Tindergrama, que es el mapa secreto de la seducción humana, y está enfocado pues a personas que están iniciándose, ¿no?, en esto del autoconocimiento o que todavía no han hecho nada, pero que quieren empezar, o personas que hayan hecho un cursito, ¿no? Borja Vilaseca, lo típico, etcétera, y quieren poder aplicar esto a todo el tema de la seducción, pues si está en Tinder o en cualquier tipo de plataforma de ligar. Ahí, por ejemplo, en el libro encontrará los 9 tipos de perfiles que se pueden ver en Tinder, ¿no? En el libro también invito mucho a la autorreflexión, ¿no? Después, uniendo todo eso, salió el Tindergrama. Wow, pues me parece espectacular y la verdad que sí que es un temazo y un área que está muy, muy desatendida. Inspirado en lo que es el bienestar integral, ¿no? Que es este punto en el que yo al final pues hablo de que para alcanzar el bienestar pues necesitamos que las diferentes áreas de nuestra vida pues estén bien, principalmente pues cuerpo, mente, corazón, ¿no? Emociones, alma, y yo también he metido la parte de autoconocimiento porque considero que es lo que le da integridad a todo lo que somos. Entonces, no sé cómo enlazarías tú, pues toda esta parte que has contado, ¿no? También de lo que es tu libro, eh, con lo que es este bienestar. O sea, al final, yo, por ejemplo, la forma en la que lo hilo personalmente es que veo que al final, pues este autoconocimiento precisamente aplicado en las diferentes áreas, lo que nos permite es conectar con algo mucho más real, ¿no? Que al final nos hace sentir pues en esa plenitud y que nos invita pues a estar pues mucho mejor en cada área, porque al final pues cuando te relacionas con una persona, ya puede ser por ejemplo en el área de la seducción, ¿no? De las relaciones, cuando te relacionas desde este punto de lo que eres tú, pues es mucho más gratificante que cuando al final estás intentando pues hacer las cosas desde otro punto que además pues no son muchas veces tan sostenibles en el tiempo y es una relación incluso mucho más egoica porque estás viendo al otro como algo que tú necesitas, que tiene que estar ahí para ti y no tanto desde el conectar y ver a la otra persona. No sé tú de qué manera consideras que esto puede realmente influenciar en el bienestar de una persona. Mm, el peso de llevar la máscara es grande, ¿no? Entonces, claro, cuanto más peso tienes que soportar por estar enfocado en tu ego y en sus patrones. Bueno, no sé si se ha cortado, que es que mi gatita Tigri se ha apoyado en el portátil, que es muy Se nota un juguetona. poquito, pero nada, nada. Ah, vale, perfecto. Que entonces decía que consume mucha energía, ¿no? El tener que llevar esa máscara puesta todo el día. Al final es que es todo un círculo, ¿no? Estamos en un sistema, no hay nada que se pueda analizar de forma aislada, pero cuando empiezas, o sea, lo que sí está claro es que todo el camino inicia desde dentro de ti. Y en base a lo que está dentro de ti y cómo esté dentro de ti, ya el resto siguen siendo como consecuencias. Si tus relaciones son tormentosas, quiere decir que tu relación contigo misma o contigo mismo es tormentosa, ¿no? Claro, cuando tú inicias tu cambio en tu interior, el resto ya se va a poner en orden, por así decirlo, de una forma mucho más automática. Por ejemplo, en los procesos que hago de transformación en terapia, me gusta empezar, ¿no?, con este diagnóstico de carta natal, eneagrama, morfopsicología, y en base a eso, pues ya vamos viendo la evolución y creando algo totalmente personalizado, ¿no? Pero también, bueno, en base a mi experiencia, que también he hecho cursos de entrenamiento personal, nutrición, etcétera, pues vamos tocando un poco todas las ramas, ¿no? Porque no me sirve que vengas a terapia, pero que salgas de la terapia y te claves 20 euros en el McDonald's y comas todos los días comida basura y no hagas nunca nada de deporte, tengas malos hábitos del sueño, etcétera. Se trata de poder trabajar todo de forma conjunta y en base a eso, pues, claro, se puedan conseguir cambios profundos, por así decirlo, y que sea una transformación real. Ujú. Qué bueno, me encanta el método, yo lo comparto totalmente, o sea, al final considero pues eso, que al final para que haya un bienestar real no puedes tener puntos de fuga, de decir, venga, pues voy a intentar equilibrar esto, pero mientras tanto ahora descompenso esta otra parte,
porque al final acaba siendo lo mismo, pero pues de un lado a otro. Y lo importante pues al final es eso, el poder encontrar un centro en el que además pues a través de ese autoconocimiento no estés en el centro porque te estés poniendo una cadena y decir, aquí me tengo que quedar porque aquí es donde tengo que estar, porque aquí está bien y porque cuando me salgo de aquí a la gente le molesta o me dice, es que cuando eres así, al final estás en ese centro sino por miedo. Y para mí la lección y el guía que tienes que elegir es el del amor, de decir, estoy en este centro por amor a mí mismo, por amor también a todo lo que está aconteciendo y poder quedarte en ese estado de decir, es que aquí es donde yo me siento en paz y aquí es donde yo quiero estar, no estar en ese centro desde la inquietud y decir, no, sé que se supone que tengo que estar aquí, pero todo el rato quiero irme fuera. Y es ahí únicamente donde de verdad se encuentran los verdaderos cambios y cuando se trabaja, o sea, yo al final es un poco, este es el área y luego yo cuando me dedico como al coaching como tal, que no es como una mentoría de yo decir lo que tengo, lo que tiene que hacer la gente, que es lo que muchas veces se confunde con un coach, ¿no? Como podía ser este coach que has mencionado antes, que era un poco perfil Osborne y de la seducción. Al final ese tipo de personas lo que son más bien son pues mentores que te aconsejan desde lo que ellos han hecho y les ha servido, pero el coaching que yo practico pues es el de la indagación, ¿no? El de poder reflexionar a través de las preguntas en la otra persona para incitar a un autoconocimiento y que la persona se mire a sí misma y pueda darse sus propias respuestas de decir, vale, yo en relación a este área, ¿cómo quiero hacerlo? Porque al final solo tú sabes de qué es ahora el mejor momento y que al final alguien te diga qué es lo supuestamente correcto, pues lo mismo no resuena para nada ni con tu personalidad ni con tu momento de vida, porque hay veces que a lo mejor puede ser que nuestra potencialidad sí que sea ser una persona súper comunicativa, pero tenemos ciertas creencias limitantes que no nos permiten tener esa conversación con nuestra madre y que por mucho que sepamos qué es lo correcto o lo que mejor vendría, de forma natural no te sale porque hay algo que te está limitando a ello. Entonces, me parece como súper guay cuando se hacen este tipo de cosas que al final pues complementan todo siempre a lo mismo, ¿no? Una parte pues más mental o también una parte pues más directa de que sí que a mí, por ejemplo, pues me ha ayudado mucho este tipo de herramientas en las que sí que te dicen cosas sobre papel, ¿sabes? Que al final tú puedes luego hacer una interpretación otra, pero es un autoconocimiento de darte un mapa, que es lo que tú dices, que al final es un mapa, no es el territorio y que solo a través de vivirlo y experimentarlo puedes autoconocerte de verdad, porque a mí de hecho, por ejemplo, con la carta natal salieron un montón de cosas que yo me la hicieron como hace 2 años la primera vez y hay cosas que están surgiendo ahora que yo estoy conociendo de mí cuando ya me lo habían dicho de es que tu personalidad es más tal y yo decía, pues ahora mismo no me identifico con eso, pero sí que ahora a posteriori digo, hostia, está empezando, debe ser justo una transición que llega y tal y ahora sí que tiene sentido eso que me dijeron en ese momento y a mí me parece sorprendente, fascinante y que es algo que a pesar de que hay mucha gente escéptica, aunque cada vez más personas se están abriendo, yo creo, es que es una experiencia que al final, pues cuando lo vives, cambia totalmente todo porque nuestra comprensión no llega a alcanzar algo tan preciso y tan fascinante como es eso. Y me gustaría también, pues si puedes dar un poco, hablar de qué forma acompañas tú a las personas. Bueno, te has contado un poco el método, pero cómo pueden llegar a ti para que, bueno, pues por si quieren hacer algún proceso de estos contigo. Hizo la combinación de astrología y eneagrama para este proceso de autodiagnóstico Ujú. o tratamiento en sesiones. Me pueden encontrar o en la web davidrica.es o también en las redes en David Rica Inspira tu Esencia. Ujú. Vale, o sea que al final tú lo que haces son o autodiagnósticos de con una herramienta pues les revelas pues parte de tu conocimiento en base a esa persona y luego también haces acompañamientos de que una persona esté pues en un momento de vida en un tránsito complicado y haces diferentes sesiones o como si fuera más una especie de psicólogo que utiliza estas herramientas con él o cómo es más esa otra parte. Y yo donde más pleno me siento y donde siento que más puedo aportar es en estos procesos de transformación que Ujú. se hacen con el acompañamiento, ¿no? O sea, el objetivo central es siempre el mismo, ¿no? Que la persona tome conciencia, que se sienta mejor y que el mundo gane en amor y en comprensión. Bueno, pues me parece un cierre maravilloso. Estoy segura de que, bueno, que al final eso que estás aportando es súper valioso y no descarto yo volver ahí a hacerme también un registro de nuevo, porque la verdad que sí que es algo que a mí personalmente me gusta mucho el probar con diferentes perfiles de personas
el que te hagan, pues, por ejemplo, este tipo de lecturas o tal, porque yo creo que sobre todo la carta natal, aunque lo de la psicología también, pero es que es algo que no deja de tener chicha, ¿no? Cada persona, como al final es algo que está leyendo, pues depende del profesional que te lo lea, te va a aportar una visión, otra, que al final todas hablan de lo mismo y para mí eso es lo más bonito de todas las herramientas de autoconocimiento, yo que he probado muchas, lo más bonito es eso, que al final te das cuenta de la veracidad que tienen porque todas dicen exactamente lo mismo y además lo puedes comprobar porque está hablando de ti. Entonces sabes perfectamente si eso que dicen es cierto o no y sabes perfectamente además lo típico de decir, no, porque esto es porque tú has dicho no sé qué, porque tal, pero es que en la carta natal que simplemente estás dando unos números es 100% imposible que haya sido por lo que esa persona está interpretando de ti. Entonces, nada, pues me parece súper súper chulo. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirlo. Y nada, no sé si quieres decir algo más para cerrar o ya está. Pues ya que tú vas tan enfocada a los jóvenes, darte la enhorabuena, ¿no? Y las gracias también por ese enfoque, por tu parte agradecerte esta labor que estás haciendo, porque estamos atravesando un momento ahí un poco crítico de esa búsqueda de control por parte del sistema con unas herramientas que estamos viendo que son muy potentes, ¿no? Si todo el mundo está enganchado en Instagram y en TikTok buscando valoración exterior, porque claro, como no se conocen a sí mismos, ponen toda la valoración fuera y con un sistema que funciona con te doy un like y un me gusta cada ciertos tal para que vuelvas otra vez y así te tengo enganchado, ¿no? Y en base a ese sistema, pues conseguimos que los jóvenes no tomen conciencia y se creen jóvenes dependientes de este sistema. Doy toda mi energía para que sigas acompañando a los chavales a darse cuenta, a tomar conciencia y a poder conectar con su esencia. Muchas gracias. Me gusta muchísimo la visión que compartes. Nace también un poco desde ese punto. Creo que en todas las eras la juventud siempre trae este punto porque al final estás en este punto de abrirte a nuevas experiencias y a conocerte en nuevas áreas, porque a mí, por ejemplo, también el autoconocimiento me ha pasado, no estas herramientas, pero sí que hay otras del desarrollo personal, sobre todo cuando hablamos del desarrollo personal. Yo que he ido a muchas charlas y a muchas formaciones, se habla mucho pues desde otra edad, ¿no? Desde otra generación, incluso pues el momento de cuando ya eres padre, cuando tienes un trabajo, cuando y al final son espacios en los que yo personalmente no me siento identificada porque no he llegado a eso y parece que nos estamos saltando una parte, ¿no? De la niñez a cuando ya de repente tienes esa vida formada y tu familia y tu casa y tu un poco la idea social de lo que vas a alcanzar, pero de repente hasta que llegas a eso son muchos años de mucha incertidumbre, de decir quién soy yo en relación a, por ejemplo, yo que he estudiado también, hice un máster de economía, ¿no? De economía consciente. Yo decía, es que yo qué sé mi relación con el dinero. O sea, si al final, hasta que no empiezas a generar dinero y empiezas un poco, que está muy bien tener una base previa porque ya pues te prevé y pues al final te hace tener una conciencia mayor de que cuando empieces a manejarlo pues va a ser de una forma y de un punto totalmente distinto. Pero claro, al final no tienes un autoconocimiento real de quién eres tú en ese área o tú en el trabajo o tú en X si nunca lo has vivido. Necesitas vivirlo para también poder autoconocerte ahí. Pero este tipo de cosas pues ya te va dando pues un punto previo de poder volver a ti, de decir y de autoobservarte. O sea, a mí al final yo siento que lo que falta mucho es esa mirada interna y soltar, porque ahora mismo hay muchísimo ruido en la sociedad y nos estamos demasiado, o sea, nos estamos volcando demasiado, eso es lo que dices tú, en lo de fuera, en la evaluación externa, pero es que necesitamos ver dentro para saber qué cojones queremos ahora mismo hacer con nuestra vida y que no sea tan importante eso que ahora mismo está de moda y ahora que tal, porque además es que estamos en una sociedad que va a cambiar mucho, muchísimo. Entonces, al final, hacer algo por lo que ahora mismo tiene éxito, pues dentro de unos años ya eso no va a tener ningún sentido. Entonces, constantemente tienes que estar mirando el presente y decir, esto que me llena, a pesar de que no pierdas pues un rumbo y algo que vaya hacia alguna dirección también por tu propia tranquilidad personal. Pero sí, me parece muy guay esto que compartes, te agradezco el mensaje también bueno, pues este feedback que me das. Y nada, pues la verdad que ha sido un gusto. Me encantaría poder hablar contigo también en otro momento, porque creo que hay muchos temas. O sea, me he quedado con ganas de hablar de mil cosas más. Has comentado cosas que quería tirar de ahí, pero he dicho, bueno, venga,
ya está. Tampoco vamos pues a reducir, o sea, vamos un poco a cortar el tiempo, pero bueno, si se da otra ocasión, pues será un placer, David. Y nada, pues mucha suerte también en tus proyectos y gracias. Creo que sí, yo encantadísimo de haber pasado este ratito contigo. Ojalá que quien nos escuche haya podido conectar también el mensaje y oye, cuando quieras, repetimos. Genial. Pues nada, feliz vida a todos. Gracias por estar aquí y gracias, David. Nos vemos prontito.